¿Te has preguntado alguna vez de dónde vino todo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿O si quizás tus acciones son realmente libres? Y si no lo son, ¿cómo puedes responder por ellas? U otras preguntas como, ¿podemos determinar qué es justo? ¿Hay un estándar objetivo para la justicia? ¿Es posible la igualdad? La filosofía se ha preguntado estas y otras importantes cuestiones a lo largo de su historia. En palabras de Eugen Fink, lo que caracteriza una pregunta filosófica es que transforma lo obvio en cuestionable. La filosofía permite entonces una reflexión profunda e indaga sobre los fundamentos de las creencias. Ahora bien, ¿cómo podemos responder a una pregunta filosófica en un texto de 4000 palabras? O bueno, reformulemos un poco la pregunta. Si tuvieras que responder a una de estas cuestiones en 4000 palabras, ¿cuál podrías responder? Probablemente ninguna. Pero entonces, ¿qué tipos de preguntas podrías responder en una monografía en filosofía? Quizás preguntas como estas. ¿Está justificado conferir un estatus moral a las células madre? ¿O de qué manera está la identidad personal influenciada por la memoria de experiencias previas? ¿Es posible establecer principios de justicia aceptados por todos? ¿Cómo se asume la finitud de la existencia humana? ¿Cuál es la importancia de la igualdad de género en la participación política? Como puedes ver, estas preguntas están mejor delimitadas y permiten un análisis y no una descripción. Se enmarcan además estrictamente en la filosofía y no en otras disciplinas. Sin embargo, ¿cómo puedes enfocar estas preguntas de una manera adecuada para la monografía? Podrías examinar y justificar tu problema desde una o varias perspectivas filosóficas. O podrías también revisar las relaciones entre conceptos de una perspectiva filosófica específica. O incluso podrías evaluar la validez, el alcance o las consecuencias de algunas tesis filosóficas. En cualquier caso, deberías evitar temas cuyo tratamiento dependa de resúmenes de fuentes secundarias, porque esto podría conducir a una monografía narrativa o descriptiva. Una vez escogido el problema y el enfoque de la monografía, ¿cómo se responden estas preguntas? La monografía en filosofía es el espacio para realizar una investigación sobre el tema del que trata la pregunta y para realizar una reflexión seria y personal que conduzca a una conclusión clara respecto al problema. Este ejercicio reflexivo debe materializarse en un ensayo argumentativo de máximo 4000 palabras. ¿Qué se necesita entonces para llevar a cabo este ejercicio? En primer lugar, es fundamental una capacidad de lectura y escritura crítica. Segundo, capacidad de búsqueda y valoración de fuentes primarias y secundarias. Tercero, autonomía y autoexigencia. Cuarto, un buen manejo del tiempo y el cumplimiento de los cronogramas de trabajo acordados. Quinto, originalidad y perspicacia para la definición del tema y el planteamiento del problema. Y finalmente, idoneidad en el manejo de las normas APA. ¿Por qué vale la pena hacer una monografía en filosofía? Porque tienes la oportunidad de mover tu pensamiento, de considerar planteamientos existentes sobre un problema de naturaleza filosófica y de construir y justificar tu propio juicio al respecto. Las siguientes son algunas recomendaciones que debes tener en cuenta. Deberías escoger un tema. Realizar una revisión bibliográfica inicial con respecto al tema. Delimitar una perspectiva filosófica. Formular una pregunta que permita un tratamiento estrictamente filosófico y no descriptivo. Asimismo, es importante aclarar el enfoque desde el cual se va a abordar la pregunta.
seleccionar las fuentes primarias que se van a trabajar y tener presente que se debe ofrecer una perspectiva personal sobre el tema estudiado. Para finalizar, es fundamental trabajar autónomamente. Recuerda que la monografía es trabajo del estudiante y no del supervisor. En ese sentido, no pretendas que el supervisor responda a todas tus dudas a la hora que se te ocurran. Recuerda que su labor es acompañarte en el proceso de investigación, pero las sesiones de consulta también deben agendarse según sus horarios disponibles. Si quieres más información, no dudes en consultar a tu profesora de filosofía.